En la pequeña localidad de San Rafael, una comunidad rural donde el tiempo parecía avanzar más lento que en otros lugares, Carolina Martínez era una figura respetada y querida. A sus 49 años, se había ganado el cariño de sus estudiantes y el aprecio de sus colegas en el instituto. Carolina era la profesora de literatura, y cada vez que hablaba sobre poesía o grandes novelas, sus alumnos sentían la pasión que ella imprimía en cada palabra. Para ellos, Carolina no solo era una maestra, sino una guía que los introducía a mundos donde podían explorar sentimientos profundos y preguntas sobre la vida. Sin embargo, detrás de la serenidad de sus ojos oscuros y su voz tranquila, Carolina llevaba una carga que nadie conocía. Desde hacía tiempo, ella había aprendido a enterrar su pasado, ocultando aquellos momentos difíciles que la marcaron desde joven. Sus padres la habían criado con severidad, enseñándole a seguir normas y mantener siempre una imagen impecable ante los demás. Su vida se había convertido en una rutina predecible, un refugio de estabilidad que parecía inquebrantable. Pero en los últimos meses, Carolina había empezado a notar algo diferente en algunos de sus alumnos. Había 3 en particular que parecían destacar en su clase, tanto por su participación como por la intensidad con la que la observaban: Lucas, Esteban y Adrián. Cada uno de ellos, en su estilo, la miraba de una manera que hacía que el ambiente en el aula se volviera tenso y cargado de una energía inusual. Lucas era el líder del grupo, carismático, seguro de sí mismo y con una actitud que se movía entre el encanto y la provocación. Siempre tenía una sonrisa para ella, una que a veces le parecía un poco más larga de lo que debía. Era un joven brillante, y parecía que disfrutaba especialmente de los temas más oscuros de las novelas que discutían en clase, aquellos que hablaban sobre la dualidad de la naturaleza humana. A menudo, sus preguntas sobre los personajes que cruzaban líneas éticas le recordaban a Carolina los límites que ella misma había cruzado alguna vez en su vida. Esteban, en cambio, era más introvertido. Era un chico de mirada profunda, quien se sentaba al fondo de la clase y la observaba en silencio, como si estuviera tratando de desentrañar cada movimiento, cada gesto. A pesar de su carácter reservado, Esteban tenía una madurez que lo hacía ver mucho más allá de la apariencia de las personas, y Carolina podía sentir la intensidad de sus ojos cuando la miraba. Había algo perturbador en su manera de analizarla, pero también había algo que despertaba una cierta empatía en ella. Esteban parecía llevar un peso similar al suyo. Finalmente, estaba Adrián, el estudiante más joven de los 3. Aparentemente, no tenía la seriedad de sus compañeros, pero en más de una ocasión, Carolina había notado cómo él encontraba excusas para acercarse a su escritorio, pidiéndole ayuda con tareas o consejos que parecían triviales. Su comportamiento juguetón y a veces desafiante parecía, sin embargo, un disfraz. En el fondo, Adrián poseía una sensibilidad que podía hacerle daño, y Carolina sentía la necesidad de protegerlo de las influencias que lo rodeaban. Aunque al principio Carolina intentó ignorar esas miradas y esas pequeñas insinuaciones, con el tiempo empezó a encontrar cierto consuelo en la atención que recibía. Le recordaban que aún podía atraer a otras personas, algo que se había vuelto difícil en su vida personal. Separada y sin hijos, la soledad había hecho su hogar en ella, y esa rutina que antes la mantenía a salvo ahora se había convertido en una prisión. Una tarde, al salir del aula, encontró un sobre blanco en su escritorio. No tenía nombre ni remitente, solo una letra elegante que le decía: «Me inspiras». No pudo evitar que una sonrisa se formara en sus labios, aunque pronto se transformó en una mezcla de incomodidad y curiosidad. Durante la siguiente semana, siguieron apareciendo notas similares, cada una más enigmática que la anterior. Sentía que alguien estaba jugando con ella, pero no lograba identificar de quién se trataba. A medida que pasaban los días, Carolina notaba que sus sentimientos hacia estos 3 jóvenes se mezclaban con una sensación de peligro latente. Sabía que debía mantenerse a cierta distancia, pero algo en ellos la atraía. Tal vez era la manera en que reflejaban su propio pasado o la intensidad con la que parecían estudiarla, como si supieran cosas sobre ella que ni siquiera ella misma recordaba. Fue entonces cuando una sombra de duda comenzó a instalarse en su mente. ¿Hasta qué punto su vida realmente estaba bajo control? ¿Acaso su imagen de maestra ejemplar era solo eso, una fachada? Sin saberlo, Carolina estaba a punto de adentrarse en una espiral de secretos, pasiones y decisiones que la llevarían a enfrentar lo que había estado enterrando durante años. Desde aquella primera carta, Carolina había empezado a mirar a su alrededor con una mezcla de inquietud y curiosidad.
Las palabras escritas en ese delicado papel blanco, «Me inspiras», habían plantado en ella una semilla de confusión. Por primera vez en años, se sentía observada y, a su pesar, deseada. Había algo en ese sentimiento que despertaba algo dormido en su interior. Sin embargo, su mente le recordaba constantemente que debía ser cautelosa, que no podía permitirse caer en ilusiones peligrosas. Lucas, Esteban y Adrián parecían estar cada vez más presentes en su vida, cada uno a su manera, generando un juego de tensiones que ella no había experimentado en años. Aquel trío de jóvenes, tan diferentes entre sí, se acercaba a ella con intenciones que no podía terminar de descifrar. Se sentía como si estuviera atrapada en una red de miradas y sonrisas que la atraían y a la vez la alarmaban. Lucas, por ejemplo, había comenzado a quedarse después de clases con una excusa oportuna. Se mostraba interesado en las lecturas de la asignatura, pidiendo recomendaciones para entender mejor a los autores. Su mirada firme y segura no pasaba desapercibida para Carolina, quien intentaba mantener la compostura y responder a sus preguntas con profesionalidad. Pero había algo en él, en su sonrisa un poco atrevida, en su inclinación a bromear sobre temas que rozaban el límite de lo aceptable, que la inquietaba. Una tarde, mientras discutían sobre un poema, él deslizó un comentario que la dejó sin palabras. A veces siento que entiendes el mundo de un modo que nadie más lo hace. Como si pudiéramos ver más allá, ¿verdad, profesora? Las palabras de Lucas resonaron en ella, inquietantes y seductoras a la vez. Esteban, en cambio, era mucho más callado, pero su presencia tenía un peso diferente. Cada vez que ella lo miraba en clase, él estaba observándola con una intensidad casi desconcertante. No había necesidad de palabras entre ellos, su mirada lo decía todo. Carolina sentía que Esteban podía ver algo en ella, algo oculto y vulnerable. Hubo un momento, durante una pausa en la biblioteca, cuando ella se acercó a él para ofrecerle ayuda con una tarea. Esteban la miró fijamente, con una expresión que mezclaba admiración y un atisbo de melancolía. «Eres distinta, profesora», murmuró en voz baja, lo suficiente para que solo ella pudiera oírlo. Esa frase, tan breve pero cargada de significado, la dejó inquieta, preguntándose qué era lo que él realmente veía en ella. Por otro lado, estaba Adrián, el más joven y juguetón de los tres. A diferencia de Lucas y Esteban, su acercamiento era mucho menos directo, más disimulado, pero igualmente perturbador. Siempre encontraba una excusa para rondar cerca de ella. Pedía su ayuda para resolver alguna duda en tareas sencillas o le pedía prestado algún libro del estante detrás de su escritorio. En una de esas ocasiones, Adrián la sorprendió cuando la tocó accidentalmente al intentar agarrar un libro. Sus manos se rozaron y ella sintió un escalofrío que la dejó sin habla. La expresión de Adrián, una mezcla de picardía y seriedad, parecía sugerir que había buscado ese contacto de manera intencional. Carolina empezaba a sentirse dividida entre la atracción y la culpa. Su lado racional le decía que debía mantener la distancia, pero había algo en esos encuentros furtivos, en esos momentos de cercanía, que la hacían sentir viva. A pesar de sus intentos de mantener la profesionalidad, esos tres estudiantes despertaban en ella un deseo de explorar aquello que había reprimido por años. Sin embargo, sus encuentros no pasaron desapercibidos. Otros estudiantes empezaron a notar que Lucas, Esteban y Adrián se acercaban a Carolina con frecuencia, y los murmullos no tardaron en llegar. El personal docente también empezaba a hacer preguntas. Su amiga y compañera de trabajo, Clara, le sugirió, con una mezcla de preocupación y discreción, que era mejor evitar amistades especiales con los estudiantes. Carolina intentó reírse y desviar el tema, pero sabía que las palabras de Clara tenían un trasfondo de verdad. A medida que pasaban los días, Carolina se daba cuenta de que había algo más oscuro detrás de cada mirada, algo que los tres jóvenes parecían compartir, un secreto tácito que la envolvía como un misterio sin resolver. Sus encuentros, aunque aparentemente inocentes, parecían conducir a un destino incierto, y Carolina comenzaba a sospechar que se estaba adentrando en un terreno peligroso, uno del cual podría no salir sin consecuencias. Las primeras luces del otoño teñían de un dorado tenue las calles de San Rafael. Las mañanas comenzaban a ser frescas, y el viento acariciaba las hojas que caían de los árboles en una danza melancólica que resonaba con el estado de ánimo de Carolina. En sus pensamientos, un torbellino de recuerdos y sentimientos ocultos se entrelazaba con la realidad presente, mientras intentaba lidiar con la intensidad de la situación con Lucas, Esteban y Adrián.
Aunque se esforzaba por mantener una imagen de profesionalismo y control, una voz en su interior le recordaba que todo podría colapsar en cualquier momento. Durante esos días, Carolina comenzó a recordar fragmentos de su juventud, momentos que creía haber sepultado para siempre. Había crecido en un hogar rígido y controlador, con padres estrictos que nunca la habían dejado explorar sus propios deseos ni cometer errores. Se le había enseñado que la vida era una cadena de sacrificios y que la apariencia lo era todo. A lo largo de los años, había aprendido a callar, a sonreír, a sostener una fachada que escondía las fisuras de una vida no vivida. Pero ahora, frente a estos tres jóvenes, se veía reflejada en un pasado que había dejado sin resolver. En las noches, Carolina se encontraba soñando con su adolescencia, reviviendo los tiempos en los que había deseado una libertad que nunca llegó. En uno de esos sueños, recordó a su primer amor, un chico mayor de su barrio que había sido el primer impulso de rebeldía en su vida. Ese amor fugaz y secreto la había hecho sentir viva, pero también la había dejado marcada por la desilusión y el miedo, después de que la relación se desmoronara en medio de los escándalos familiares. Ese recuerdo era una herida vieja, y aunque creía haberla cerrado, sentía cómo ahora volvía a abrirse lentamente, como un reflejo de su situación actual. Mientras tanto, en el instituto, la atmósfera con Lucas, Esteban y Adrián se volvía cada vez más cargada y misteriosa. En una ocasión, Carolina los encontró conversando en el pasillo, susurrando entre ellos en un círculo cerrado. Cuando se acercó para preguntarles si todo estaba bien, las miradas de los tres parecían decir mucho más de lo que las palabras podían expresar. Lucas la miró con una intensidad desafiante, Esteban apenas la sostuvo por un segundo antes de bajar la vista, y Adrián, como siempre, le dirigió una sonrisa ambigua, como si todo fuera un juego. La tensión aumentó cuando Carolina encontró otro sobre en su escritorio. Esta vez, el mensaje era diferente. Sabemos quién eres en realidad. El tono había cambiado. Ya no se trataba de simples palabras de admiración. Carolina sintió un escalofrío recorrer su espalda al leer aquellas palabras, una mezcla de desafío y amenaza que la inquietó profundamente. Sus pensamientos se llenaron de preguntas. ¿Acaso sabían algo sobre su pasado? ¿Eran capaces de hurgar en sus secretos más ocultos? Carolina sabía que tenía que estar atenta, que este juego no era tan inocente como al principio había creído. Día a día, Carolina comenzó a observar más detenidamente las interacciones entre los tres jóvenes. Había algo en la forma en que se relacionaban entre ellos, una complicidad que iba más allá de una simple amistad escolar. Era como si compartieran algo oscuro y oculto, un pacto tácito que los unía en un propósito que ella desconocía. Al mismo tiempo, Carolina se sentía cada vez más enredada en sus propias emociones y recuerdos, como si la presencia de esos chicos estuviera despertando algo que había mantenido enterrado por años. Una tarde, mientras estaba sola en el aula revisando exámenes, Esteban se acercó sigilosamente y, con voz apenas audible, le dijo: «A veces la gente cree que el pasado se puede olvidar, pero siempre regresa, ¿no cree, profesora?». La pregunta, tan simple y directa, la dejó perpleja. Intentó responder, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Esteban, sin esperar una respuesta, dio media vuelta y se marchó, dejándola sumida en un mar de pensamientos y con una nueva sensación de vulnerabilidad. Ese comentario de Esteban, que parecía tan personal y dirigido a ella, la hizo preguntarse si aquellos tres estudiantes sabían más de lo que aparentaban. ¿Era posible que conocieran sus secretos, sus errores pasados? Carolina empezó a sentir que cada día que pasaba en el instituto era como caminar sobre hielo delgado, sin saber en qué momento todo se rompería. Aunque intentaba convencerse de que podía manejar la situación, en el fondo sabía que se acercaba a un límite. Al salir del instituto esa tarde, sintió una inquietante sensación de que alguien la seguía. Aceleró el paso, mirando de reojo hacia atrás, pero no vio a nadie. Sin embargo, el miedo y la adrenalina se mezclaron en su interior, recordándole que esos secretos y sombras del pasado estaban mucho más cerca de lo que imaginaba. La mañana comenzó con una inquietud extraña que Carolina no lograba quitarse de encima. La rutina de cada día ya no le ofrecía la calma habitual, y las aulas del instituto, antes un refugio de orden, ahora parecían un laberinto de miradas furtivas y susurros que la perseguían. Su fachada de profesora respetable estaba en peligro, y aunque intentaba conservar la compostura, la situación parecía escaparse de su control. El misterioso sobre que había encontrado la tarde anterior, el que decía:
Sabemos quién eres en realidad, no dejaba de atormentarla. No sabía quién estaba detrás, pero sospechaba que Lucas, Esteban o Adrián eran los responsables. El instituto era un espacio pequeño, donde cada detalle se magnificaba y el más mínimo rumor se esparcía como pólvora. Al llegar a su escritorio esa mañana, encontró otro sobre su escritorio, esta vez con una frase que la hizo sentir una punzada en el pecho. Todos los secretos salen a la luz, tarde o temprano. Al leerlo, sintió una mezcla de miedo y frustración, como si alguien estuviera jugando con ella y sus emociones. ¿Hasta qué punto estaban dispuestos a llegar esos tres chicos? Sabía que no podía seguir ignorando las señales. Desconcertada, decidió hablar con Lucas después de la clase. Al terminar la lección, pidió que se quedara un momento. Lucas, con su habitual expresión de autoconfianza y una sonrisa ligera, se quedó observándola en silencio mientras los otros estudiantes salían del aula. Carolina se armó de valor y, en un tono firme, le preguntó si sabía algo sobre las cartas que había estado recibiendo. La respuesta de Lucas fue inesperada. Soltó una risa sarcástica y la miró con una mezcla de burla y complicidad. ¿Por qué habría de hacerlo? Usted es la que parece tener muchos secretos, profesora, dijo, sin apartar sus ojos de ella. Las palabras de Lucas la dejaron helada. Había en su tono algo inquietante, una amenaza velada que le dejaba claro que él sabía más de lo que admitía. Carolina intentó mantener la calma y fingir que aquella respuesta no la había afectado, pero en su interior sentía que estaba perdiendo terreno, que cualquier intento de control sobre la situación se escapaba entre sus dedos. Lucas se despidió de ella con una sonrisa, dejándola sola en el aula, presa de una mezcla de miedo y rabia. Esa misma tarde, mientras Carolina intentaba concentrarse en sus correcciones, sintió una vibración en su teléfono. Era un mensaje anónimo. Al abrirlo, leyó un texto que parecía salido de una novela de suspenso. ¿Estás lista para enfrentar la verdad? Todo se paga, tarde o temprano. Se le cayó el teléfono de las manos, su corazón comenzó a latir con fuerza y un sudor frío recorrió su frente. Hasta ese momento, había creído que estaba enfrentando un juego adolescente, una broma pesada, pero ahora sentía que la amenaza era real, tangible. En un arranque de desesperación, decidió que tenía que hablar con alguien. Clara, su mejor amiga y colega de toda la vida, era la única persona en la que podía confiar. Después de la última clase, la encontró en la sala de profesores y, en un susurro nervioso, le pidió que hablaran en privado. Clara, siempre dispuesta a escuchar, la siguió hasta un rincón apartado del instituto. Carolina le confesó lo que había estado ocurriendo, las cartas, las miradas extrañas de los estudiantes y, finalmente, el mensaje amenazante. Clara la miró con incredulidad. Carolina, tienes que terminar con esto antes de que vaya a más. No sé qué está pasando exactamente, pero te conozco. Estás metida en algo que podría destruirte si no lo detienes ahora, dijo, preocupada. Carolina, luchando entre la necesidad de desahogarse y el miedo de revelar demasiado, sintió un alivio momentáneo al haber compartido su situación con alguien. Pero las palabras de Clara también le revelaron la gravedad de lo que estaba viviendo. No se trataba solo de un juego, sino de algo que podía poner en riesgo su carrera, su reputación y, tal vez, incluso su vida. Al regresar a su hogar, un pequeño apartamento en el centro de San Rafael, Carolina intentó convencerse de que tenía el control. Pero la tranquilidad no duró. Esa misma noche, mientras repasaba los eventos de los últimos días, escuchó un ruido en su ventana. Al asomarse, no vio a nadie, pero en el alféizar encontró una pequeña nota doblada, como si alguien la hubiera dejado allí y se hubiera marchado sin hacer ruido. Al abrirla, leyó una frase que hizo que todo su cuerpo se estremeciera. No estás sola. Te estamos observando. La paranoia comenzó a apoderarse de ella. Miraba a su alrededor, imaginando sombras en cada rincón, pensando que alguien podía estar espiándola. El temor la desbordaba, y cada esquina oscura en su casa parecía una amenaza latente. Aunque trató de convencerse de que todo era una coincidencia, algo en su interior le decía que lo que estaba viviendo no era casualidad. Esa noche, Carolina no pudo dormir. Sabía que no podía seguir permitiendo que estos tres estudiantes, o quienquiera que estuviera detrás de las notas, continuaran acosándola. Pero también sentía que cualquier movimiento en falso podría desatar una tormenta. La siguiente mañana, Carolina llegó al instituto más abatida que de costumbre. Las pocas horas de sueño se reflejaban en su rostro,
y aunque intentó cubrir las ojeras con un poco de maquillaje, su apariencia cansada era evidente. La ansiedad la consumía, y cada sonido, cada mirada de sus estudiantes, parecía una amenaza velada. Había perdido el sentido de seguridad, y ni siquiera el aula, que siempre había sido su refugio, le daba la tranquilidad que necesitaba. Durante el almuerzo, buscó a Clara, decidida a contarle todo. Era consciente de que exponer la situación podía comprometerla, pero necesitaba desahogarse y recibir un consejo de alguien en quien confiara. Mientras se sentaban en una de las mesas del fondo de la sala de profesores, Carolina sintió cómo sus manos temblaban al sostener su taza de café. La voz de Clara, suave y calmada, la animó a hablar sin temor. Clara, siento que estoy al borde de un abismo. No sé cómo he llegado hasta aquí, pero cada día se vuelve más aterrador, comenzó a decir, tratando de mantener la compostura. Con voz baja, le relató a su amiga todo lo que había estado ocurriendo, las cartas enigmáticas, el mensaje amenazante en su teléfono, y la nota que había aparecido en su ventana la noche anterior. Confesó sus temores de que los responsables fueran Lucas, Esteban y Adrián, los 3 estudiantes que parecían haberla atrapado en una red de miradas y palabras ambiguas, como si todo formara parte de un juego macabro del cual no podía salir. Clara la escuchó con atención, su expresión de preocupación aumentando a medida que la historia avanzaba. Al final, suspiró y miró a Carolina con empatía, pero también con firmeza. Carolina, necesitas poner un límite ahora mismo. Estás cruzando una línea peligrosa al permitirles seguir con este juego. Estos chicos pueden destruirte si no tomas el control de la situación. Tal vez deberías considerar hablar con el director o pedir ayuda, alguien que pueda intervenir antes de que esto vaya a peor, sugirió Clara. Las palabras de su amiga resonaron en Carolina, llenándola de una mezcla de miedo y determinación. Sabía que Clara tenía razón, no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Aunque la idea de acudir al director o a las autoridades la aterraba, entendía que había llegado a un punto crítico en el que debía actuar antes de perder completamente el control de su vida. Sin embargo, algo la frenaba. Había una parte de ella, vulnerable y solitaria, que sentía una conexión inexplicable con los 3 estudiantes. A pesar de sus temores, sentía que, en algún nivel, esos chicos representaban una oportunidad para redimir un pasado no resuelto, un deseo reprimido de ser vista y entendida. Era una contradicción que la desgarraba, pero no podía ignorar lo que su amiga había dicho. La situación era peligrosa, y sus propios sentimientos no podían justificar el riesgo. Antes de irse, Clara le dio un abrazo firme. Recuerda que estoy aquí para lo que necesites. Pero por favor, cuídate, Carolina. Esto no es un juego, y podría salir muy lastimada. Carolina asintió, agradecida por el apoyo de su amiga, pero en el fondo, sentía que la decisión que debía tomar era suya y solo suya. Esa noche, al llegar a casa, Carolina comenzó a escribir una lista de sus opciones. Sabía que debía decidir pronto, antes de que todo se desmoronara. Y aunque cada alternativa parecía igual de aterradora, comprendía que el silencio y la pasividad ya no eran una opción. La calma aparente de San Rafael se rompió en 1000 pedazos la mañana en que un rumor explosivo comenzó a recorrer los pasillos del instituto. A primera hora, Carolina notó las miradas de sus colegas y estudiantes. Era como si todos supieran algo que ella desconocía, algo que los hacía mirarla con una mezcla de sorpresa y repulsión. La sensación de ser observada y juzgada se hizo insostenible, y el silencio pesado de la sala de profesores solo reforzaba la certeza de que algo terrible estaba ocurriendo. Al entrar a su aula, encontró en su escritorio un sobre. Con manos temblorosas, lo abrió para descubrir una serie de fotos comprometedoras, imágenes que alguien había tomado de ella en momentos vulnerables. Eran fotos en las que se la veía hablando con Lucas, Esteban y Adrián en situaciones que, aunque inofensivas para ella, podían parecer comprometedoras a ojos ajenos. Cada imagen parecía haber sido seleccionada para sugerir una relación inapropiada entre Carolina y sus estudiantes. A su alrededor, el murmullo de los estudiantes crecía, y ella sintió el calor de la vergüenza subiendo por su rostro. Carolina intentó recobrar la calma, pero el impacto fue inmediato. Sabía que esas fotos podían destruir su reputación, acabar con su carrera y, lo más doloroso, confirmar las sospechas de quienes ya la miraban con desconfianza. Con cada minuto que pasaba, las miradas de los estudiantes se volvían más incisivas y acusadoras. Era como si el aula se hubiera convertido en un tribunal y ella estuviera en el banquillo de los acusados,
sin posibilidad de defenderse. Intentando mantener la compostura, salió rápidamente del aula y se dirigió a la oficina del director. Al llegar, vio que él ya la esperaba con el ceño fruncido, sosteniendo en la mano una de las fotos que claramente alguien había colocado en su escritorio. Su expresión era severa, y su tono de voz, cargado de desilusión. Carolina, ¿qué está pasando aquí? No puedo ignorar esto. Las imágenes hablan por sí mismas y ya hay padres que han llamado, alarmados por lo que sus hijos les han contado, le dijo, mientras extendía las fotos sobre la mesa. Carolina, atrapada entre el horror y la incredulidad, intentó explicarse. Se trata de una manipulación, una mentira. Alguien está haciendo esto para dañarme. No he hecho nada inapropiado con ninguno de mis estudiantes. Su voz temblaba, y aunque intentaba sonar firme, la angustia la delataba. Sin embargo, el director, aunque dispuesto a escucharla, parecía haberse convencido de su culpabilidad, o al menos de su imprudencia. Carolina, aunque no haya pruebas definitivas, la percepción de la comunidad es otra. Necesitamos hacer una pausa, investigar esto con seriedad. Me temo que debo pedirte que te tomes una licencia hasta que todo se aclare, sentenció el director, quien la miraba con una mezcla de pena y desaprobación. Destruida, Carolina salió de la oficina, sintiendo que su mundo entero se derrumbaba a su alrededor. Al cruzar el pasillo, sintió cómo sus compañeros de trabajo, aquellos con los que había compartido años de esfuerzo y amistad, la miraban con desconfianza y desaprobación. Sabía que, para muchos, esas fotos eran pruebas suficientes de su culpabilidad. Cuando llegó a su casa esa tarde, el peso de la situación la golpeó con una fuerza que apenas podía soportar. Sintió que la habían despojado de todo: su trabajo, su dignidad y la confianza de la gente que apreciaba. Los días siguientes fueron un tormento de llamadas y mensajes de familiares y amigos, todos confundidos, queriendo entender lo que había sucedido. Carolina se daba cuenta de que, independientemente de lo que sucediera después, su vida nunca volvería a ser la misma. Y mientras trataba de procesar la magnitud de lo ocurrido, sabía que había alguien ahí afuera. Quizás Lucas, Esteban, Adrián o tal vez alguien más, que se estaba saliendo con la suya, alguien que había planeado cada detalle de esta humillación pública con un propósito oscuro que ella aún no lograba entender. Días después de que Carolina fuera suspendida, una noticia desconcertante sacudió aún más al instituto y a la comunidad de San Rafael. Esteban, uno de los 3 estudiantes involucrados en el escándalo, había desaparecido sin dejar rastro. La última vez que alguien lo había visto fue saliendo del instituto después de una conversación con Lucas y Adrián. Los rumores se esparcieron rápidamente. Algunos decían que Esteban había escapado, otros susurraban que su desaparición estaba ligada a la tormenta que Carolina había dejado tras de sí. Al enterarse, Carolina se sintió sumida en una confusión total. Esteban, el muchacho que había sido enigmático y reservado, con aquella mirada que parecía atravesarla, se había esfumado como si la tierra se lo hubiera tragado. Había algo que no le cuadraba. A pesar de los sucesos recientes, Carolina no podía dejar de sentir empatía por él. Había algo en la intensidad de su mirada, en su manera de hablar, que le hacía pensar que Esteban tenía más en común con ella de lo que él dejaba ver. La policía inició la búsqueda, interrogando a sus compañeros de clase, a sus familiares y a los profesores del instituto. Dada su reciente implicación en el escándalo, Carolina también fue llamada a declarar. La cita en la comisaría fue un momento tenso. Al sentarse frente al oficial, sintió que cada palabra que decía era analizada con escrutinio. Aunque respondió todas las preguntas con la mayor sinceridad posible, las miradas de los policías eran frías y juzgadoras. ¿Cuál era su relación con Esteban?, preguntó el detective, una persona de rostro severo que parecía haber leído todos los rumores como si fueran hechos. Carolina, intentando mantener la calma, respondió que su relación con él había sido únicamente académica, aunque su voz traicionaba su angustia. No podía evitar sentir que estaba atrapada en una telaraña de circunstancias y percepciones erróneas que solo la perjudicaban cada vez más. Días después, mientras la comunidad de San Rafael seguía hablando sobre la desaparición, Lucas y Adrián parecían distanciarse. Las amistades que antes parecían tan firmes y unidas ahora se volvían frágiles bajo la presión de los interrogatorios y los comentarios de los demás estudiantes. Carolina observaba a distancia, sin poder intervenir, pero con una creciente sospecha de que había mucho más tras la desaparición de Esteban. Una tarde, mientras caminaba por el parque del pueblo intentando despejarse,
un sobre blanco apareció inesperadamente en su camino. Esta vez, no era un mensaje de admiración ni una amenaza, sino una breve nota escrita con letra apresurada y temblorosa. Sé lo que te están haciendo. Ten cuidado, esto es solo el comienzo. El mensaje, más críptico que los anteriores, la llenó de incertidumbre. ¿Quién podría haberle dejado esa nota? ¿Era Esteban, escondido en algún lugar, intentando advertirle? ¿O alguien más conocía lo que estaba ocurriendo y trataba de ayudarla? Carolina sintió que los hilos del misterio se enredaban aún más, y la sensación de que había una mano invisible moviendo las piezas se hacía cada vez más fuerte. A medida que la búsqueda de Esteban continuaba, Carolina empezaba a conectar cabos sueltos. Tal vez, Esteban había descubierto algo que lo puso en peligro. Tal vez los tres jóvenes habían estado jugando con ella por una razón más profunda de lo que había imaginado, y ahora, las consecuencias se volvían demasiado serias. Carolina entendió que su reputación ya no era el único precio en juego. Ahora, había algo más oscuro en el trasfondo, algo que podría costar vidas. Las sospechas y el misterio en torno a la desaparición de Esteban seguían creciendo, y Carolina se sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Cada rincón del pueblo susurraba rumores sobre ella y sobre su supuesta implicación en el escándalo y en la desaparición del estudiante. La presión era asfixiante, y aunque apenas salía de su casa, la paranoia de ser vigilada la mantenía en un estado constante de angustia. Una noche, mientras trataba de encontrar paz en su desordenada sala de estar, escuchó un golpe en la ventana. Al abrirla, se encontró cara a cara con Lucas, quien había venido en la oscuridad, con una expresión que oscilaba entre la arrogancia y una ansiedad contenida. «Necesito hablar contigo, Carolina», dijo en un tono que no admitía negativa. Sin embargo, la llamaba por su nombre, sin el «profesora» de siempre, lo cual hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Decidida a obtener respuestas, Carolina le permitió entrar. Sentada frente a él, la tensión en el ambiente era palpable. Lucas se mantenía en silencio, su mirada recorriendo la habitación hasta que finalmente habló, dejando caer una confesión que la dejó sin aliento. «Todo esto fue un plan, un juego que nos inventamos», confesó, mientras su voz se endurecía y sus ojos adquirían una intensidad perturbadora. «Todo comenzó como una broma. Queríamos poner a prueba hasta dónde podrías llegar, solo para ver cómo reaccionabas. Pero algo cambió». Carolina sintió un nudo en la garganta. ¿Todo había sido un juego cruel? ¿Un experimento siniestro de tres jóvenes aburridos que querían destruir la vida de una persona solo por diversión? Las palabras de Lucas la llenaron de ira, pero también de una tristeza profunda, desgarradora. Había dejado que esos jóvenes se acercaran a ella, que desenterraran partes de su pasado que había mantenido ocultas durante años, y ahora descubría que todo había sido una farsa. Sin embargo, Lucas no había terminado. «Esteban descubrió algo sobre ti, algo que no debería haber sabido. Quería detener el juego porque pensaba que todo se nos estaba yendo de las manos. Y entonces desapareció». La frialdad con la que Lucas hablaba del asunto hizo que un escalofrío recorriera a Carolina. Podía ver en su rostro una mezcla de orgullo y desdén, como si él mismo no se arrepintiera de nada de lo que habían hecho. Carolina, armándose de valor, lo confrontó. «¿Qué fue lo que Esteban descubrió? ¿Por qué ustedes tres decidieron hacerme esto?» Su voz era un susurro, apenas contenía la rabia y el dolor que sentía. Lucas la miró con una sonrisa torcida. «Esteban encontró cartas viejas en tu escritorio, de cuando tenías nuestra edad. Algunas cartas eran de amor, otras, bueno, de cosas que pasaron cuando tú misma fuiste estudiante. Esteban estaba seguro de que tenías algo que ocultar, y eso nos dio la idea de crear todo esto. Pero él estaba empezando a sentir lástima por ti. Dijo que ya habíamos hecho suficiente». La confesión la dejó atónita. ¿Todo había comenzado por un error de interpretación de su pasado? Las cartas que mencionaba Lucas eran recuerdos privados, de su primera juventud, de aquellos amores y secretos que había intentado dejar atrás. La idea de que estos chicos hubieran construido todo el juego en torno a un malentendido y una crueldad juvenil le parecía absurda, pero al mismo tiempo aterradoramente real. Lucas se levantó para marcharse, pero antes de irse, dejó una última advertencia. «Ahora que Esteban se fue, Adrián y yo vamos a seguir con el juego. No hemos terminado contigo, Carolina. Recuerda, aún queda mucho por descubrir». Con una sonrisa de desafío, salió de la casa, dejándola sola, completamente destrozada y consciente de que el juego oscuro que habían iniciado no había hecho más que comenzar.
En ese instante, Carolina comprendió que si quería sobrevivir, tendría que enfrentarse a esos jóvenes y poner fin a sus manipulaciones, aunque eso significara destapar los secretos que había enterrado en lo más profundo de su alma. Esa noche, tras la perturbadora visita de Lucas, algo cambió en Carolina. La angustia y el miedo comenzaron a transformarse en una determinación fría y calculada. Había pasado de sentirse víctima de un juego perverso a darse cuenta de que, si quería recuperar su vida y enfrentar a quienes la habían destruido, tendría que actuar. Era hora de tomar el control, de dejar de huir. Durante horas, permaneció despierta, recordando cada detalle de sus interacciones con Lucas, Esteban y Adrián, tratando de encontrar un punto débil, una manera de hacerles frente. Al día siguiente, Carolina comenzó a poner en práctica su plan. Aprovechó la tecnología que tenía a su disposición para investigar todo lo posible sobre Lucas y Adrián. Sabía que estos jóvenes tenían sus propios secretos y que, con un poco de paciencia, podía descubrir información comprometedora. Buscó en redes sociales, en foros escolares, en cualquier rincón virtual donde pudieran haber dejado pistas. Su paciencia dio frutos. Descubrió que Lucas había sido reprendido en el pasado por su comportamiento en otro instituto y que Adrián había tenido problemas de conducta graves que su familia había ocultado para evitar un escándalo. Con esta información en sus manos, Carolina decidió enfrentarse primero a Adrián. Esperó a que estuviera solo, después de las clases, y lo abordó en un rincón apartado del instituto. Su voz, antes temblorosa, sonaba ahora fría y segura. Sé sobre tus problemas, Adrián. Sé lo que has hecho en el pasado, y tengo pruebas de todo. Así que, si no quieres que tu familia y el instituto lo sepan, será mejor que dejes de jugar conmigo, dijo, mirándolo fijamente. La reacción de Adrián fue de sorpresa y, por primera vez, de miedo. No se esperaba que Carolina pudiera hacerle frente, y su rostro se tornó pálido ante la amenaza. La siguiente confrontación fue más compleja. Sabía que Lucas no sería tan fácil de intimidar. Era el más manipulador de los tres, y sus palabras le habían mostrado que estaba dispuesto a seguir adelante sin importar las consecuencias. Carolina, sin embargo, había preparado una estrategia. Usando la información que tenía sobre él, le envió un mensaje desde un número anónimo, dejándole saber que tenía documentos que podrían exponerlo a él y a su familia si continuaba con sus acciones. La táctica funcionó, y Lucas finalmente aceptó un encuentro en un lugar público, un pequeño café en el centro de San Rafael. Cuando se encontraron, él intentó mantener su fachada de arrogancia, pero Carolina notó el nerviosismo en sus ojos. Ella habló con una calma que lo desarmó. Esto termina aquí, Lucas. Sabes que no te conviene seguir, y yo estoy dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias para defenderme. He dejado suficiente evidencia con personas de confianza. Si algo me sucede, lo que sé sobre ti y sobre Adrián saldrá a la luz. Lucas, ante la firmeza de Carolina, comprendió que había subestimado su determinación. Su mirada desafiante comenzó a desmoronarse, y aunque trató de argumentar, de justificar sus acciones, Carolina ya no estaba dispuesta a escucharlo. Había pasado demasiado tiempo siendo el objeto de sus manipulaciones, y ahora estaba en control. Al salir del café, Carolina sintió una liberación inesperada. Sabía que su plan no garantizaba que todo terminara, pero había logrado plantar el miedo en ellos, hacerles saber que no podían jugar con su vida sin enfrentar consecuencias. La venganza que había iniciado no solo era para recuperar su reputación, sino para demostrarles que ya no era la mujer vulnerable que habían creído. Sin embargo, mientras caminaba de regreso a su casa, Carolina sintió una inquietud. Había enfrentado a Lucas y Adrián, pero quedaba una pregunta sin resolver. ¿Qué había pasado realmente con Esteban?